Hola chicos, ¿cómo están? Me gustaría, realizar un poco, o hablar un poco de lo que había sido ese partido del otro día, y me refiero entre esa Portugal-España o España-Portugal, eh, en ese juego que se jugó en Dallas, Texas. Bueno, no habíamos hablado un poco de lo que había sido ese duelo, un duelo muy parejo, hay que decirlo, muy eh, equilibrado, o bueno, muy eh, sí, bueno, de un equipo, de niveles parecidos. eh, y bueno, vamos a pasar rápidamente al planteamiento, o a la pizarra táctica, como yo le digo, el televisor, que decía que bueno, un encuentro, como digo, muy parejo, que obviamente se decidiría por un solo gol, en este caso el gol de el recién ingresado al final, Mikel Merino. Pero bueno, como digo, aquí tenemos la alineación, en este caso la alineación con la que había salido Roberto Martínez, el español que hasta hace poco dirigía la selección portuguesa. Bueno, aquí tenemos a el central, el jugador eh, el portero portugués, en este caso con Diogo Costa. Aquí tenemos Diogo Costa. En este caso los centrales con Rubén Díaz y Renato Veiga, el del Manchester City, bueno, y el del Villarreal, si no recuerdo mal. ¿Sí? Los laterales, en este caso con el Nuno Méndez, que viene a ser bicampeón con el PSG, y Joao Cancelo, que viene, bueno, de terminar la temporada obviamente con Barcelona, jugador actual del Al Hilal. Y bueno, según se prevé de que estaría pronto a terminar su contrato. Bueno, estaría pronto a ser traspasado, o en este caso a extender su estadía en Barcelona. Se habla de que bueno, tanto el Al Hilal como Barcelona ya habían llegado a un acuerdo de 10 millones de euros. Y bueno, el lateral portugués estará por lo menos 2 años, 2 temporadas más. Pero bueno, sigamos en lo que nos compete del partido. Bueno, Bruno Fernández, el número 8 del Manchester United, y en este caso la selección de Portugal. Exacto. Número 15, Joao Neves también, que viene junto con Vitinha más aquí. Joao Neves y Vitinha, bueno, que vienen de ser bicampeón también con el PSG. Cristiano Ronaldo, Alnar, Joao Félix, Alnar también, bueno, Pedro Neto, jugador de el Chelsea, con ese 4-2-3-1, o bueno, ese 4-2-3-1, o exacto, 4-2-3-1. Bueno, conjunto de España, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente, bueno, con Unai Simón en la portería, el actual portero del Athletic de Bilbao. Los centrales, en este caso con Pau Cubarsí y Aymeric Laporte, el central del Barcelona, y el central también del Al-Nassr. Bueno, los laterales, en este caso con Pedro Porro y Marco Curella, el del Tottenham y actual y recién fichado jugador del Real Madrid. Pedro Porro, Marco Curella, bueno, aquí lo exacto, con los medios, en este caso con Pedri y Dani Olmo, la pareja de los jugadores del Barcelona. Alex Baena por izquierda, Rodri, bueno, no sé, aquí Rodri aparece por la derecha, pero en realidad Rodri es el que aparece más bien en ese doble pivote de contención y también creativo. Se supone que bueno, debería aparecer aquí más atrás, y tal vez Dani Olmo un poco más arriba, pero bueno. O en este caso Rodri aquí, Dani Olmo un poco más en el medio, Mikel Oyarzabal arriba, Lamine Yamal que aparece aquí tirado un poco más a la derecha. Bueno, básicamente Alex Baena aquí, Lamine Yamal acá, Mikel Oyarzabal aquí como ese, básicamente ese falso, o como ese, sí,
jugando de 9 de referencia. Y bueno, y Dani Olmo aquí atrás de en teoría del 9 que sería siendo Mikel Oyarzabal. Bueno, un partido que, bueno, como digo, estuvo bien parejo, sobre todo porque, si bien es cierto que España intentaría proponer con la pelota, con la posesión, con una de sus mejores armas, que es obviamente tener el balón, sería una posesión muchas veces estéril, porque, bueno, no lograba profundizar, muchas veces creo que España llegaba a ser mayor peligro, sobre todo con las bandas, sobre todo con Alex Baena y Lamine Yamal, sobre todo cuando lograban llegar o podían llegar, eh, sí, que podían llegar a línea de fondo. Es verdad que bueno, muchas veces Lamine Yamal pues en una baldosa eh, no podía pues imprimir esa aceleración de otras veces porque bueno, estaba bien tomado y bueno, si en caso de que quisiera penetrar, pues bueno, se hacía muy complicado. Más allá de que, bueno, tuvo un par de ocasiones también, un tiro libre que termina replegando, que termina parando bien el bueno de Diogo Costa, también un tiro muy central. También, bueno, tendré un par de ocasiones, sobre todo en una que termina rematando primero Lamine Yamal, la termina parando el arquero y después, bueno, queda otra recontra ocasión con el disparo am, de Baena. Bueno, prácticamente las dos ocasiones para los dos extremos españoles que Diego Costa en doble reacción termina atajando de la mejor manera. Es verdad que bueno, que el conjunto portugués, sin tener tanta la posesión, pienso yo de que estaba eh, siendo más peligroso. Vuelvo y repito, tal vez no tanto en base a la posesión, pero sí en base a las llegadas, que bueno, que tenía sobre todo por los extremos. O sea, verticalmente creo que por un momento en el primer tiempo, creo que Portugal, más allá de las ocasiones de Lamine Yamal, y repito, eh, y de Alex Baena, se estaba mostrando pues mejor, o por lo menos se estaba mostrando más eh, más incisivo, bueno, en llegar y probablemente convertir. Eh, como digo, bueno, obviamente Joao Félix, lo que pasa es que bueno, el mapa está un poco invertido, pero Joao Félix, bueno, un poco más tirado de, obviamente, de media punta. Cristiano Ronaldo jugando mucho, bueno, jugando también como ese falso 9, a veces retrasando mucho más su posición, confundiendo la posición de los centrales, sobre todo retrasando mucho su posición y dejando que, bueno, que otros jugadores ocuparan esas líneas de falso 9. A veces era Bruno Fernández, a veces, bueno, eh, como digo, Bruno Fernández, a veces Pedro Neto, obviamente Pedro Neto tirado a la derecha, yo Félix jugando más de enganche o en este caso de media punta, Vitinha, Joao Neves y Bruno Fernández, pues obviamente en la creación, aunque Bruno Fernández es un poco más activo en el ataque, acompañando a Cristiano, a veces llegaban como a quedar como un 4-4-2 con Bruno Fernández arriba junto con Cristiano. Eh, También me ha gustado mucho lo que hasta donde le dio en este caso la gasolina a Nuno Méndez, que bueno, que estaba parando muy bien a Lamine Yamal y bueno, también llegando mucho en ataque. Es verdad que con su salida el conjunto portugués pierde mucha o perdió mucha llegada a campo contrario, sobre todo por su banda, por la banda izquierda. Tendría que entrar Semedo, el que fuera ex jugador del Barça y actual jugador del Fenerbahce. Bueno, al final Nuno que bueno que no dio más, yo cancelo también, en este caso Saldeya, y entraría el bueno de Diego Dalot, que bueno, posición por posición, obviamente Semedo a pierna cambiada, eh, y bueno, obviamente, qué decir por parte del conjunto español. Bueno, obviamente saldrían tanto Pedri, tanto Dani Olmo,
y entrarían, bueno, Mikel Merino por Dani Olmo y bueno, Pedro salía, entraría Fabián Ruiz, eh, el ex del Real Betis, actual jugador del PSG y bueno, el actual jugador del Arsenal, ex Real Sociedad. También sale Alex Baena y entraría Ferran Torres. Eh, y bueno, como digo, obviamente el mejor de España, sin duda alguna para mí, incluso el MVP y el Man of the Match, obviamente el bueno de Roden, el 16, bueno, que la verdad que tuvo, para lo que fue el partido en general, pues manejando los hilos de una selección española que bueno, que sin duda alguna es uno con él y es otro sin él, más allá de que bueno, Pedri también poco a poco fue mejorando durante el partido, pero pienso que Rodri prácticamente omnipresente en todas las zonas del campo, sobre todo en ataque y en defensa, dando, como se dice, mucho equilibrio. Eh, y bueno, también por parte de Portugal, bueno, yo diría que, bueno, de los mejores obviamente de España, perdón, para mí fueron Pedri y Dani Olmo, por un momento dado, más allá de que Mikel Oyarzabal, bueno, también reconociendo mucho sus acciones, o sea, bueno, a veces ir a defender. Alex Baena también, bueno, pienso que ha estado bien. Pedro Porro también en el lateral. Marco Curel, es verdad que no pasó mucho al ataque, pero sí, bueno, estuvo en un par de acciones defensivas, creo que 5 o 6 acciones defensivas, tratando de cubrir esa zona donde llegaba Pedro Neto. Y bueno, pero sí, podríamos poner de MVP obviamente al bueno de Rodri, que estoy de acuerdo. Merino, en el caso de Fabián Ruiz, bueno, básicamente junto con todo el plan de Luis de la Fuente fue intercambiar jugador por jugador, no volverse loco, apostar siempre al orden desde el principio hasta el final, más allá de que a veces no le saliera a España y en ciertos momentos, más allá de ser superior durante todo el cómputo global en cuanto a la posesión, eh, es verdad que bueno, que no siempre España lograba ser profundo o le faltaba ese último pase en ese último tercio de la cancha, pero bueno, una España que como digo apostó siempre por el orden, por el cambio de jugador por jugador, eh, apostando a sus, bueno, a lo que había sido el principio de partido, bueno, ordenados atrás, dominar el medio campo, eh, ir moviendo pues la pelota hasta que, bueno, hasta que Portugal pues se diera en Portugal se diera obviamente en ese aprovechamiento de sí, en ese aprovechamiento de los espacios y que obviamente que Portugal quedara abierto o partido, cosa que terminó pasando más adelante ya prácticamente a partir del minuto 60, minuto 70, que obviamente Roberto Martínez empezaría a hacer los últimos cambios. Bueno, por parte de Portugal, obviamente saldrían Pedro Neto, eh, Joao Félix, saldrían Pedro Neto, Joao Félix, saldrían el bueno de Vitinha también, y obviamente saldrían tanto Joao Cancelo como Nuno Méndez, más que todo Nuno Méndez por lesión, Joao Cancelo simplemente para refrescar, pero bueno, obviamente por parte de Pedro Neto, bueno, saldría Pedro Neto y entraría Francisco Conceição. Obviamente el primer cambio fue la lesión de Nuno Méndez, que bueno, que tuvo que entrar Semedo, que casi no había calentado, y bueno, entró Semedo por Nuno Méndez. También, bueno, exacto, habían salido Joao Cancelo y había entrado Diego Dalot. Como digo, Pedro Neto había salido y entró Francisco Conceição. Eh, Vitinha, bueno, que salió y entró Bernardo Silva, junto con Rafael Leao en las últimas. Eh, exacto, sale Joao Félix y eh, entra, exacto, el bueno de Rafael Leao. Y bueno, y a partir de esos últimos dos cambios, sobre todo con la salida de Vitinha, bueno, el equipo, y se vio claramente que el equipo de Portugal quedó partido, ya
pienso yo de que Roberto Martínez en su desesperación por empatar, o mejor dicho, por tratar de conseguir el resultado ante los 90, pienso que bueno, que perdió un poco la claridad que había tenido precisamente en ese otro duelo eh, parejo contra Croacia, que bueno, que había cerrado mejor el partido con un 4-4-2, sacando por un momento a Cristiano, emparejando, metiendo un hombre más en la media cancha con Rubén Neves, y bueno, dando también paso a un hombre más fresco en ataque como Gonzalo Ramos. De hecho, muchos pensábamos bueno, que podría entrar Gonzalo Ramos y por qué no hacer por momentos lo que se estuvo hablando, hacer un 4-4-2 con doble punta acompañando al bueno de Chris, pero bueno, al final apostó más. Yo creo que si podemos, si vemos el planteamiento de Martínez, creo que apostó más por la desorganización, o sea, bueno, diciendo, bueno, voy a, de, voy a destruir, por así decirlo, un poco el medio campo. No importa que quede un poco partido el equipo, pero si el equipo logra hacer esa inyección de defensa-ataque, perdón, logra hacer esa inyección de defensa-ataque con ya, bueno, Cristiano Ronaldo, con Conceizao, con Rafael Leao, incluso con Rubén Neves, no, perdón, Joao Neves, todos arriba, pues quizás encontremos la ocasión de gol y de hecho ya eh, quizás ya, bueno, no, tendría ocasiones, pero claro, esas ocasiones que estaba buscando ya con, como digo, con Bernardo Silva tirado arriba, con, bueno, obviamente Cristiano, con Seizao, bueno, ya había ya esas últimas dos de cabeza que bueno, que estaba teniendo, y obviamente España se había puesto por encima en el marcador, por cierto, obviamente termina marcando el bueno de Mikel Merino que como habíamos dicho había entrado por Dani Olmo, y bueno, y un Pedri que había salido y había entrado Ruiz, para mí un Pedri de menos a más, o sea, pero bueno, ya obviamente de la Fuente refrescando y precisamente los dos cambios son los que le dan la clave de gol a tanto el ingreso de Merino como el ingreso de Vitinha, le dan le dan el efecto gol, o sea, a partir de una falta que le hacen a Mikel Merino en el medio campo. Merino, bueno, de lo más listo y vivo, juega para su compañero en el otro costado con Fabián Ruiz, que este a su vez, bueno, eh, exacto, en una consecución de cuatro pases en el que, exacto, la empieza toda Merino y la termina él. Bueno, Merino juega para su costado izquierdo con Fabián Ruiz que juega en este caso para Rodri, que a su vez este juega para Ferran Torres y a su vez, bueno, ya introduciéndose en ataque y solo dejando solo de cara a portería, bueno, Merino que termina decidiendo ese pase. Aquí podemos, bueno, obviamente nos ubicamos en tiempo y espacio. Rodri podemos decir que está ubicado aquí, ¿verdad? O bueno, obviamente si nos ubicamos aquí, Rodri está ubicado aquí, ¿verdad? En este sector, lo que es este sector o mejor dicho, bueno, a Merino le hacen la falta como por aquí, ¿verdad? En esta zona del campo. Eh, obviamente Merino, bueno, cobra rápido, en este caso para la habilitación aquí o cobra rápido aquí en Merino, después de haber recibido la falta al bueno de Fabián Ruiz, que estaba por aquí. A su vez, este juega para el posicionamiento de Rodri, que también está por esta zona. Obviamente, bueno, Merino moviéndose, ya Merino moviéndose, como digo, Merino juega para Fabián Ruiz que juega también para la posición de Rodri que está aquí, Rodri que juega para la posición
de un Ferran Torres que ya estaba referenciando a los centrales. Y bueno, y en sí, tiempo y espacio en cuestión de segundos, pues Fabián Ruiz, sabiendo el recorrido tras espalda de los centrales de Merino, bueno, juega rápido aquí. Y bueno, Merino termina de empujar la pelota y jaque mate. En 4 pases la selección española resolvió eh, ese meollo defensivo que bueno, que ya por decirme, oye, ese desorden defensivo en la que ya estaba la selección em, portuguesa. Como digo, Merino que juega para Fabián, Fabián que juega para Rodri, ya Merino se está moviendo, a su vez Rodri juega para la referencia de Ferran Torres, y bueno, Ferran Torres que hace el pase directo para la llegada de Rodri, que termina, bueno, eh, quedando de cara a gol y metiendo ese gol. Y bueno, obviamente una España que se enfrentará a Bélgica, que como digo, viene Bélgica sin apretar mucho la máquina o sin estar pasado de revoluciones, pues le logra ganar, como digo, una selección norteamericana de la que estábamos hablando el otro día en el video, muy pobre para lo que había mostrado en otros partidos, con desconcentraciones y bueno, displicencias también en defensa en general del equipo. Pero bueno, como digo, una Portugal que bueno, que queda eliminada, que muy probablemente no veamos más, aunque bueno, el mismo que bueno, en rueda de prensa, bueno, no sé, han habido informes de que bueno, Cristiano había dicho que sí, que era su último mundial y que bueno, y que no va, y que no lo verían más, eh, o haciendo ver de que no lo verían más sobre todo en estos torneos mundialistas, aunque también bueno, en otras también aparece Cristiano, o textualmente, bueno, diciendo de que todavía no había tomado una decisión, que bueno, que él no toma decisiones en base a momentos o en situaciones emocionales directas, que bueno, eh, que bueno, que sí, que obviamente iba a estar con la familia y demás, pero bueno, como digo, que no había tomado una decisión concreta, el bueno de CR7 Cristiano Ronaldo. Bueno, hablar bueno, de la estadística y de los últimos enfrentamientos. Bueno, aquí tenemos confrontación directa, últimos enfrentamientos. Aquí tenemos Portugal, España, España. Bueno, el último data de junio 8 del 2025, sobre todo en esa UEFA Nation League recordada, que bueno, que termina ganando España por penales. Perdón, no, que termina ganando Portugal, perdone. Portugal 2, España 2, en ese, como digo, en esa última fecha de la UEFA Nation League, junio 8 del 2025, que bueno, que se le termina llegando Portugal, y también España venía con un poco de ese revancha de aquella final, en que obviamente Lamine Yamal no había podido brillar como hubiese querido. Bueno, también tenemos el enfrentamiento 0-1 que gana España a Portugal, precisamente en esa anterior UEFA Nation League de septiembre 27 del 2022. Bueno, una la termina ganando España, la siguiente después de esa la termina ganando el bueno de Portugal, y bueno, y lo que tenemos el resto de aquí son empates. España-Portugal 1-1, sobre todo en junio 2 del 2022 por UEFA Nation League. España Portugal 0-0 en junio 4 del 2021 también en un amistoso internacional. Portugal 0-0, bueno, España octubre 7 del 2020 International Friendly. También, bueno, aparece en el score, bueno, si nos vamos un poco más atrás, esa empate también en penales, creo que en el Mundial del 2010, o no sé si fue en fase de grupos, bueno. Eh, bueno, total,
que terminan en empate, pero creo que termina pasando España. Estoy hablando del 2010, por allá. También está una victoria que tiene Portugal en el 2004, sobre todo en la Eurocopa 2004 contra España. Y bueno, y algunos de estos datos que al final simplemente pasan a los registros. Eh, y bueno, nada. Bueno, hasta aquí, como digo, mi análisis y mi resumen de lo que fue ese partido de Portugal 0, España 1. Ese gol en solidario de Mikel Merino. Y bueno, que obviamente se enfrenta a Bélgica. Una Bélgica que, bueno, que obviamente sí, podríamos decir que viene de menos a más. Más allá de que, bueno, la selección norteamericana o el partido contra Estados con la selección de Team USA fue lo que fue, y el mismo Courtois pues había anunciado de que, bueno, de que ya incluso antes del partido se sentían, si se quiere, superior, y también con esa motivación, también por lo que había pasado con el jugador norteamericano. Y bueno, en España que, bueno, que está perfecto. eh, sí, bueno, que está jugando bien, que tal vez últimamente, bueno, le puede estar faltando a veces ese último pase para, pero que de resto en las líneas está muy bien en el medio campo. Ha mejorado también mucho, y bueno, tanto así de que en los últimos partidos ha estado cerrando su portería a cero. Bueno, va a ser un partidazo. Según algunos dicen de que España, bueno, se encontraría con Francia. Francia que obviamente juega mañana contra Marruecos. Y bueno, ya algunos ya estarían apostando ese duelo de Francia contra España. Y bueno, de que España sería tal vez la que tendría la dosis o la llave para frenar ese ataque de miedo o eh, que tiene, bueno, que viene ahorita a Francia con Mbappé, con Olise, bueno, con Dembélé, bueno, todas estas estrellas. Y bueno, nada, un saludo, cuídense, no olviden dejar like, sí, no olviden dejar like, seguirme, disfrutar de los videos, del contenido. Bueno, un saludo y nos vemos.